Buenas noches, mi nombre es Paula Camargo López. En el día de hoy les voy a hablar sobre las NIT-SP3, políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores. Las NIT-SP3, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, tiene por reconocimiento esta norma internacional de contabilidad del sector público. Se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la norma internacional de contabilidad, la NIT 8, revisada en diciembre del 2003. Políticas contables en las estimaciones contables y errores, publicada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la IAC. La NIT SP3, políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores, fue emitida en mayo del 2000. En diciembre del 2006, el ISAP emitió una NIT 3 revisada. Desde entonces, la NIT SP3 ha sido modificada por las siguientes NIT SP. La aplicabilidad de las NIT SP emitido en abril de 2016. Mejoras de las NIT SP 2015 emitido en abril de 2016. La NIT SP 33, adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad del sector público de base de acumulación o de vengo. Las NIT SP emitida en enero del 2015. Esta norma tiene como objetivo prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. La norma trata de realzar la relevancia de presentación fiel de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por esta en periodos anteriores y con los elaborados por otras entidades. Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas y en las estimaciones contables y la corrección de errores de periodos anteriores. Los efectos fiscales de la corrección de errores de periodos anteriores y de ajustes retroactivos hechos para aplicar cambios en las políticas contables no se consideran en esta norma, ya que no son relevantes para muchas entidades del sector público. Las normas de contabilidad internacionales o nacionales que tienen relación con impuestos a la ganancia contienen guías sobre los tratamientos de los efectos fiscales. Políticas contables, selección y aplicación de las políticas contables. Cuando una NIT-SP sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esta partida se determinarán aplicando la norma. Las NIT-SP establecen las políticas contables sobre las que la ISAP ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NIT-SP o dejar de corregir errores apoyándose en que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una presentación particular de la situación financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad. Las NIT-SP se acompañan de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos. Todas estas guías señalan si son partes integrantes de las NIT-SP. Las guías que sean partes o integrantes serán de cumplimiento. En ausencia de una NIT-SP que sea específicamente aplicable a una transacción o otro evento o condición, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea relevante a efectos de rendición de cuentas y necesidades de los usuarios para la toma de decisiones, que represente de forma fidedigna
la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad que cumplan con las características cualitativas de la comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad, que tengan en cuenta las restricciones de la información incluida en los estados financieros y con un propósito general sin el equilibrio entre las características cualitativas. Cambios en políticas contables. Una entidad cambiará una política contable solo si tal cambio se requiere por una NIT-SP o lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y condiciones que afecten la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivos de la entidad. Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar sus estados financieros de una entidad a largo tiempo, a fin de identificar tendencias en su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo. En consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada periodo, así como de un periodo a otro, excepto si se produjera un cambio en una política contable que cumpliera alguno de los criterios del párrafo. Un cambio de una base contable a otra base contable es un cambio de política contable. Un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento, medición de una transacción, evento, condición dentro de la aplicación de un mismo método contable se considera como un cambio en la política contable. No constituye cambios en las políticas contables la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente a la aplicación de una nueva política, o de condiciones que no han ocurrido anteriormente o que deben ocurrir, fueron significativos. Cuando una entidad cambia una política contable, ya sea por la aplicación inicial de una NIT-SP que no incluya disposición transitoria específica aplicable a tal cambio, porque haya decidido cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente. Para los propósitos de esta norma, la aplicación anticipada de una norma no se considera un cambio voluntario en una política contable. Cuando un cambio en una política contable se aplique retroactivamente, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente, afectando de los activos netos patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese estado aplicando siempre. Limitaciones a la aplicación retroactiva. Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva, el cambio en la política contable se aplicará retroactivamente, salvo y en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada periodo específico o el efecto acumulado del cambio. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico del cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presente la información. La entidad aplicará nuevas políticas contables a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para que la aplicación retroactiva sea practicable, que podría ser el propio periodo corriente, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente de los activos, netos patrimonios que se vean afectados para este periodo. Cuando la entidad aplique una nueva política contable, retroactivamente la aplicará a la información comparativa de periodos anteriores, retrayéndose en el tiempo tanto como sea practicable. La aplicación retroactiva a un periodo anterior no será practicable a menos que sea posible determinar el efecto acumulado, tanto los saldos de apertura sobre los de cierre del estado de situación financiera correspondiente a este periodo. El importe del ajuste resultante referido a los periodos previos a los presentados en los estados financieros
se efectuará contra los saldos iniciales de cada componente, afectando de los activos netos patrimonio del periodo previo más antiguo sobre que se presente en la información. Normalmente el ajuste se hace en resultados de ahorro o desahorro acumulados. Sin embargo, los ajustes pueden hacerse contra otro componente de los activos netos patrimonio, por ejemplo, para cumplir con una NIT, cualquier otro tipo de información que se incluya respecto a los periodos anteriores, tal como resúmenes históricos de datos financieros, será asimismo objeto de ajuste, retroyéndose en el tiempo tanto como sea practicable. Estimaciones contables. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. Si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, es posible que ésta pueda necesitar ser revisada como consecuencia de una nueva información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación, por su propia naturaleza, no está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error. Un cambio en los criterios de mediación aplicados es un cambio en una política contable y no un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. Se reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado, ahorro o desahorro del A, periodo en que tiene lugar cambio si esta fecha a un solo periodo. B, el periodo de cambio y periodo futuro si el cambio afecte a todos ellos. A medida que un cambio en una estimación contable da lugar a cambios en activos pasivos o se refiera a una partida de los activos netos patrimonio, deberá ser reconocido, ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo pasivo o activos netos patrimonios en el periodo en que tiene lugar en el cambio. En la imagen que muestro actualmente, aquí encontramos que los cambios de estimaciones contables pueden ser estimaciones para cuentas de cobranza dudosa, desvalorización de inventarios y cambio en las estimaciones contables. El reconocimiento prospectivo del efecto de cambio de una estimación contable significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones desde la fecha del cambio en la estimación. Un cambio en una estimación contable podría afectar solo el resultado de ahorro o desahorro del periodo corriente, o bien al de este y al de periodos futuros. Por ejemplo, cambio en la estimación de un importe de los clientes de dudoso cobro afectará solo el resultado, ahorro o desahorro del periodo corriente y por tanto se reconocerá en este periodo. Sin embargo, un cambio en la vida útil estimada de o en los patrones de consumo de los beneficios económicos o potencial de servicios futuros incorporados a un activo depreciable afectará el gasto por depreciación del periodo corriente y de cada uno de los periodos de vida útil restante del activo. En ambos casos, el efecto del cambio relacionado en la información será fiable si está libre de error material o parcialidad. Y los usuarios pueden confiar en que se representan la imagen fiel de lo que pretende representar o puede ser razonablemente esperarse que represente. Los errores pueden surgir con respecto al reconocimiento, medición, presentación o información a revelar de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros no cumplen con las NIT-SP si contienen errores, tanto materiales o que tienen importancia relativa como inmateriales o que no tienen importancia relativa cuando han sido cometidos intencionadamente. Para conseguir respecto de una entidad una determinada presentación de su situación financiera
de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo, los errores potenciales del periodo corriente descubiertos en este mismo periodo se corregirán antes de que los estados financieros se autoricen para su emisión. Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información comparativa presentada en los estados financieros de los periodos siguientes. Con sujeción a lo establecido, la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto, reexpresando de la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error, o si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para que el que se presente información reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y activos netos patrimonio para dicho periodo. El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico o el efecto acumulado del error. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos anteriores para los que se presenten información, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos pasivos y activos netos patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión retroactiva sea practicable, que podría también ser el propio periodo corriente. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado, ahorro o desahorro del periodo en el que se descubra el error. Cualquier otro tipo de información que se incluya respecto a periodos anteriores, incluyendo resúmenes históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás como sea posible. Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los periodos previos, por ejemplo, una equivocación al aplicar una política contable, la entidad expresará la información comparativa de forma prospectiva, desde la fecha más antigua posible. En consecuencia, se ignorará la porción del ajuste acumulado de activos, pasivos y activos netos patrimonio que hayan surgido antes de esa fecha. La corrección de errores se distingue de los cambios en las estimaciones contables. Por su naturaleza, aproximaciones que pueden necesitar revisión cuando se tengan conocimiento de información adicional. Por ejemplo, las pérdidas o ganancias reconocidas como resultado del desenlace de una contingencia no constituyen la corrección de un error. Información a revelar sobre errores de periodos anteriores. La entidad revelará la siguiente información: la naturaleza del error del periodo anterior para cada periodo anterior presentado en la medida que sea practicable el importe de la corrección para cada línea de partida del estado financiero afectado. El importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente la información. Y si fuera impracticable, la reexpresión retroactiva para un periodo anterior, en particular las circunstancias que conducen a esta situación, junto con una descripción de cómo, desde cuándo se ha corregido el error. Esta información a revelar podrá omitirse en los estados financieros de periodos posteriores y la impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactiva en algunas circunstancias, cuando sea conseguir la comparabilidad con el periodo corriente, el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores, es impracticable. Por ejemplo, los datos podrían no haberse obtenido en el periodo o periodos anteriores de forma que permitan la aplicación retroactiva de una nueva política contable, incluyendo para el propósito de los reexpresión retroactiva para corregir un error de un periodo anterior, como consecuencia de lo cual la reconstrucción de la información es impracticable.
El desarrollo de estimaciones puede ser todavía más difícil cuando se aplica retroactivamente una política contable o cuando se efectúa una reexpresión retroactiva para corregir un error de periodos anteriores, debido al dilatado periodo de tiempo que podría haber transcurrido desde que se produjo la transacción afectada, otro suceso o condición, objeto de reexpresión. Sin embargo, el objetivo de estimaciones que se refieren a periodos anteriores en el mismo que para las estimaciones realizadas en el periodo corriente, esto es, una y otra han de reflejar las circunstancias existentes cuando la transacción, suceso o condición haya ocurrido. Muchas gracias. Eso fue todo.